Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema ten cuidado de ti mismo. Vamos a leer en Primera de Timoteos capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a la escritura. Dice que debemos de tener cuidado. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo dándole este consejo, que tuviera cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque es cierto pues que tenemos tres enemigos, lo que son la carne, el mundo y el diablo. Pero vemos pues que el principal enemigo es nuestra carne, nuestra concupiscencia carnal que heredamos nosotros a través de Adán, el pecado que nos heredó Adán a nosotros a través de la concupiscencia carnal que siempre pues está presente en nuestros miembros. ¿Cómo pues que le dice el apóstol que tenga cuidado del mismo? No, muchas veces tal vez nos estamos cuidando de lo que dice la gente, de que la gente nos mire, de lo que hacemos, de cómo vivimos, pero es de nosotros mismos que debemos de tener cuidado de cómo vivimos, de lo que hacemos, de la palabra que estamos predicando, que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque hay una concupiscencia en nuestros miembros que nos puede arrastrar a hacer lo malo, a hacer la maldad, el pecado, apartarnos de la comunión de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de cuidarnos de las demás personas, sino de nosotros, de nuestro ego, de cómo vivimos, de cómo actuamos, de cómo procedemos, de muchas cosas que tal vez no están de acuerdo a la palabra. Sabemos que debemos de tener cuidado de nosotros mismos, dice, y de la doctrina, que la doctrina que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque este hombre era un pastor joven, Timoteo, que se podía desviar de la enseñanza que había recibido, la palabra de Dios. Entonces él debería de tener cuidado de sí mismo y de lo que estaba enseñando, de lo que estaba él enseñando a las demás personas. No cuidarse de nadie más sino de él, de cómo vivía, de la doctrina, de la enseñanza que había recibido. Por eso le dice el apóstol Pablo, persiste en ello. ¿Por qué? Porque lo que debemos de mantenernos somos nosotros, persistir, mantenernos cada día en la palabra de Dios, en lo que hemos aprendido. Nadie más puede persistir, que es mantenerse en la enseñanza, sino cada persona, cada uno de nosotros. Nadie puede persistir por mí, por ti, por el otro, sino cada quien mantenerse firme en el camino del Señor, en la palabra de Dios, para estar agradando al Señor cada día, haciendo su voluntad. Persistir es que cada día vamos a mantenernos haciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que se nos ha mandado a través de las Escrituras. Es mantenernos firmes en la palabra, en no apartarnos, en no irnos tras la falsa doctrina, porque vemos que hemos de tener cuidado de nosotros, que cualquier falsa doctrina nos quiera engañar, nos quiera apartar de la presencia de Dios. Entonces somos nosotros los que debemos tener cuidado de no cambiar nuestra enseñanza, lo que hemos recibido, sino dice persistir. Y haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque se está manteniendo firme. Sabemos pues que la salvación es por gracia, pero tenía él que dar fruto, obedecer la palabra de Dios para que sean manifiestas las obras de la salvación de Cristo Jesús en la vida del creyente, en la vida de la persona. Porque pues nadie obtiene la salvación por buena obra, pero persistiendo se mantiene siempre firme en el camino del Señor, haciendo la voluntad, creyendo en Él, esperando en Él. Y muchas personas pues se mantendrían firmes también haciendo lo mismo, creyendo, esperando en la palabra, en Cristo Jesús. Si Él no se desvía, pues como muchos se desvían de la palabra del Señor, dan interpretaciones erradas, doctrinas de demonio, dice la Escritura, que se desviaron los hombres muchas veces por ganancias deshonestas, como la doctrina de Balaán, como las doctrinas de la gran prosperidad, que solo buscan dinero. Entonces, de muchas doctrinas que el hombre se inventa, muchas enseñanzas y revelaciones que muchas veces están fuera de la Escritura. Entonces hay que tener cuidado de esa falsa doctrina y de nosotros de no caer en el error, de no caer en la mentira, para no apartarnos y tener ese cuidado nosotros de seguir siempre firme, creyendo en la palabra del Señor, en la palabra inspirada, no en la palabra o en la revelación, nueva revelación, que muchos dicen que estoy recibiendo una nueva revelación. De eso hay que tener cuidado. Mucha gente que habla cosas tal vez muchas veces fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, que es la palabra inspirada a través de su Santo Espíritu. Una palabra que nos dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos, dice que tenemos tales promesas de salvación, promesas de vida eterna. Son unas grandes promesas que el Señor nos ha dejado, que son, las promesas son palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que el Señor prometió a su pueblo, a su iglesia, y son grandes promesas. Promesas que aquí están en su palabra, no están en ningún lugar, no están en nuevas revelaciones, en sueños, en nuevas visiones, sino en la palabra de Dios, en la Escritura. Dice: limpiémonos de toda contaminación, porque sabemos pues que podemos contaminarnos con cualquier tipo de pecado, con cualquier tipo de inmundicia, con cualquier tipo de falsa doctrina que puede contaminar nuestra vida espiritual. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de pecado. Cuando se refiere a la carne, no se refiere a esto externo, sino que se refiere a los pecados que pueden contaminar nuestra vida espiritual, a la falsa doctrina, al adulterio, la fornicación, la idolatría, y muchas cosas que podemos cometer que nos pueden apartar de la comunión de Cristo Jesús, de su palabra, de su camino, limpiarnos de esa contaminación, de esa concupiscencia que está en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que conoce la palabra, que conoce a Cristo Jesús y de espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra que nos ha dejado Cristo Jesús son vida y son espíritu para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero hay
Sabemos doctrinas inspiradas por espíritus del mal, por demonios, que pueden apartarnos de la comunión de nuestra salvación con Cristo Jesús, que pueden alejarnos de los propósitos divinos, que pueden hacer que erremos en nuestra vida espiritual y nos apartemos y dejemos de alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Dice perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque hay una santidad que es progresiva en nuestra vida. Sabemos que todavía cometemos errores, cometemos faltas, que cada día debemos de apartarnos de aquellas cosas que nos contaminan, distracciones, redes sociales, pérdida de tiempo, que pasamos tal vez en muchas cosas que nos apartan de la santidad, que nos alejan muchas veces de la fidelidad a Dios, de la obediencia a su palabra. Entonces dice, perfeccionando, reconociendo que tal vez estamos haciendo incorrectamente pensamientos vanos en nuestra vida, en el temor de Dios, dice la Escritura. Cuando tenemos temor de Dios, nos apartamos de todas esas cosas que nos quitan la comunión con Dios, que no nos permiten tener un acercamiento más a Dios, una comunión más cerca, sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces se ha alejado de la persona y está viviendo a su manera, a su propósito, perdiendo el tiempo en series, en novelas, en películas, en videos que no edifican, en redes sociales, en tantas distracciones que nos alejan del enfoque de la presencia de Dios. Por eso dice, debemos perfeccionar nuestra santidad. ¿Qué? Porque hay una santidad que nosotros vamos perfeccionando cada día, que es apartarnos de lo malo. La santidad, que viene la palabra de agios en griego, la raíz agios en griego, que significa apartado, separado para Dios. Entonces, y kadosh del hebreo, que también es apartarse de lo malo, de todo pecado, de toda inmundicia. ¿Para qué? Para buscar la santidad, para buscar la obediencia a Dios, apartarnos de aquellas cosas que contaminan nuestra vida espiritual, que nos alejan de la comunión con Cristo Jesús, con el Padre. Entonces, limpiarnos de todas esas cosas que nos alejan de estar cerca del trono de la gracia. No sabemos que allí nos manda que nos limpiemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros que muchas veces nos ensuciamos, obedecemos a la concupiscencia carnal, al pecado carnal que está en la vida del creyente, que permanece allí en la vida del cristiano, y muchas veces el cristiano lo está obedeciendo. Vemos que el apóstol Pablo era un gran consejero del joven pastor Timoteo. Él siempre le daba buenos consejos, no malos consejos, como muchas veces algunos cristianos te dicen: peca y después te arrepientes, tómate una cerveza, que eso no es malo, un trago. Y entonces la gente muchas veces está viviendo contradicciones del mundo, contradicciones pecaminosas que contaminan su vida espiritual, y no se aparta al limpiarse y vivir en santidad, en obediencia a Dios. Entonces, muchas veces las personas están viviendo con malos consejos, en esas tradiciones que le ofrecen muchas veces la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Que el hombre dice: no es malo tomarse una copa de vino, pero se empieza por lo poco y después puede terminar borracho, alejado de la comunión
con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo aconsejaba bien a este joven Timoteo, pastor. Vemos que en segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 22, que le dice él: huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sabemos que todo ser humano puede estar propenso a caer en la fornicación, en el adulterio. Entonces Timoteo era un joven pastor y que estaba soltero y podía caer en la fornicación. Era un hombre como todo ser humano, aunque santificado, pero si él no huía, podía caer en el pecado, caer en la inmundicia. Entonces vemos que nos dice: huye de las pasiones juveniles. Entonces, el apóstol Pablo sabía que había un peligro de que aquel hombre pudiera caer en pecado, porque no era un hombre de hierro, no era un hombre de metal, era un hombre con sentimientos, con emociones, que podía sentir algún deseo hacia alguna mujer, hacia alguna joven, y caer en el pecado. Entonces le dice que huyera de las pasiones juveniles, y él tal vez se podía decir: voy a ir a darle clases privadas de la enseñanza de la palabra a alguna joven, y caer en el pecado, caer en la inmundicia, como muchos que tal vez se fueron: vamos a ir a hacer un estudio bíblico, solo los dos, un hombre y una mujer, solos, y caen en el pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que hay que huir de esas cosas que puedan destruir nuestra vida espiritual, que nos pueden dañar. Muchas veces el ser humano no toma en consideración las consecuencias que pueden tener andar jugando con el pecado, tomar el pecado y pensar que no lo va a dañar. No, yo puedo controlar. No, con el pecado no se juega. El pecado trata de destruirnos, quitarnos la comunión con Dios, apartarnos de la santidad, de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice: huye. Entonces, porque que muchas veces dice la gente ante el peligro, mejor decir que aquí corrió, que aquí cayó. Entonces, ¿qué debemos también nosotros hacer? Mejor correr. Dice la Escritura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye, corre, aléjate de los peligros, aléjate de aquello que puede apartarte de la infidelidad, del pecado, de la inmundicia. Huye de lo malo. No sabemos que le da un buen consejo huir. Y muchas veces la persona anda buscando el peligro, anda buscando la tentación en lugar de huir de la tentación. Entonces, ¿cómo sabemos pues que ahí andan las aves de rapiña, como los demonios, tratando de destruir y apartar al cristiano de la comunión con Dios? Entonces, un ave doméstica, por ejemplo, como la gallina, no va a irse a acercar a un gavilán, a un águila. Tiene que huir de esos animales que son rapaces, que son destructores. Así el cristiano debe de huir del pecado, de la inmundicia, de las pasiones desordenadas que combaten en sus miembros. Muchas veces tal vez esas pasiones florecen por lo que vemos en el internet. Si hay páginas que no son buenas, que son de pornografía, que son de video, que estimulan tus deseos, tu sexualidad, tienes que cerrar esas cosas. Tenemos que huir de esas cosas, alejarnos de esas contaminaciones de mente, de cuerpo, de espíritu, que trastornan nuestra
emociones, nuestras pasiones. Entonces, huir, cerrar esas cosas que no agradan a Dios ni a nuestra vida espiritual, sino que nos hacen errar el blanco, que nos hacen caer en el pecado. Entonces, vemos que le dice que hay que huir, de esas pasiones que combaten en los miembros del cuerpo. Y peor, digamos, en la vida de un joven, que él tal vez tiene muchos deseos de su carne, pasiones desordenadas. Entonces tiene que huir, buscar la presencia de Dios, ayunar, orar, leer la Biblia, hacer vigilias, congregarse, hacer la voluntad de Dios, alejarse de todas esas cosas que son distracciones malas, que solo traen destrucción a nuestra vida espiritual. Si dice que nos alejemos de esas pasiones y sigamos la justicia que es en Cristo Jesús, que sigamos la justicia que Cristo Jesús ha puesto, que Él nos ha justificado delante del Padre Celestial, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo que le agrada a Dios, practicar la justicia, obedecer su palabra, a alejarnos de los pleitos, de la contienda, del chisme, de la mentira, de la falsedad. Por eso, a seguir la justicia, no hacer lo malo. El apóstol Pablo le daba ese consejo, que había que practicar la justicia, no hacer imparcial, no emitir juicios que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que van sobornados. Seguir la fe, dice, estar siempre creyendo, obedeciendo en la palabra, siguiendo siempre la fe, creyendo en esa esperanza firme, en esa certeza de que creemos en Cristo Jesús, esperamos en su palabra y en sus promesas, que es real. Aunque muchos nieguen la palabra de Dios, nosotros siempre tener esa fe en su palabra, en obedecer, en su fidelidad, en la obediencia, en el amor, dice, que Dios ha depositado en nuestra vida, porque Él es un Dios de amor, y nosotros también amar a nuestro semejante, amar la palabra de Dios, en amar sus mandamientos, en amar el camino del Señor, en hacer como Cristo Jesús, amar este evangelio, predicar ese evangelio, y con amor a las almas, a la vida que se están perdiendo, tener un amor ferviente para que este evangelio sea predicado. No ser una persona llena de odio, de rencores, de envidia, unas personas falsas que hablan mal de su prójimo, que tienen un mal testimonio, sino tener un amor genuino entre nosotros, no ser falsos, mentirosos. Por eso es que debemos que cuidarnos de nosotros mismos. También dice la paz, no vivir en pleitos, en conflicto, sino en buscar la paz también en nuestra vida, de aquellas cosas que nos quitan la paz, de aquellos problemas que nos quitan la paz en nuestra vida y nos meten tal vez en conflictos con otros, porque vivimos enojados, vivimos molestos, vivimos peleados con la gente, con los hermanos, con los familiares, con los líderes. No tenemos paz en nuestra vida. Entonces hay que seguir la paz, hacer la voluntad de Dios para que nuestra vida tenga paz a pesar de los conflictos, como en aquel tiempo pues que habían persecuciones, pero Cristo Jesús, ¿qué dice? Que Él nos ha dado su paz, que Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo no os la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice Él, en mí, porque yo he vencido al mundo.
entonces debemos de tener paz en nuestra vida interiormente con los demás. Porque aunque hayan persecuciones, hayan conflictos en este mundo que tal vez traten de prohibir la predicación del evangelio, que traten de someternos a su voluntad, apartarnos del camino del Señor, nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque tenemos al príncipe de paz en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos da la paz, que Él nos consuela, que Él nos ayuda en medio de las tribulaciones. Entonces, da la paz, cuidarnos de nosotros mismos, a que haya paz en nuestra vida, a no estar en pleito con la gente, a no estar lleno de odio, de rencor en nuestra vida, que nos quiten la paz, que estemos ansiosos, que tenemos un corazón turbado, una mente turbada, donde no hay paz, donde hay malos pensamientos, malos deseos. Aleluya. Santo es el Señor. Con los que de corazón limpio, dice, invocan al Señor. Entonces dice que con aquellas personas debemos de tener todas estas cosas: justicia, fe, amor, paz. Con aquellas personas que invocan, dice, con un corazón limpio, que no tienen un corazón sucio, perverso, lleno de pecado, lleno de inmundicia, sino que cada día trata de limpiarse, apartarse de lo malo, de los malos deseos, del pecado. Huye de esas pasiones desordenadas en la vida del cristiano. Porque las pasiones pues no es solo en el joven, eso está también en el adulto, que puede tal vez tener su esposa y tal vez como su esposa ya está adulta como él, tal vez él quiere una más joven, quiere, y hay un desorden en su vida, hay una pasión juvenil desordenada, porque no es solo en el joven, puede haber una pasión desordenada en el pastor, en el líder, en el diácono, en el miembro de aquella congregación, que no tiene cuidado de sí mismo, de apartar los ojos de cosas banales, de cosas que van a destruir la vida del creyente. ¿Cuántas personas no han destruido su ministerio que Dios les ha dado por pasiones juveniles, aunque ellos son adultos, y buscan tal vez pasiones, relaciones con jóvenes, con mujeres más jóvenes, o mujeres con hombres más jóvenes, por una pasión desordenada, por un deseo carnal, por esa concupiscencia que está en la vida, que no la somete a la obediencia a la palabra de Dios, y se va tras el pecado y echa a perder su vida porque no se cuida de sí mismo, no se va a cuidar de los demás, sino de esa carnalidad, de esa concupiscencia que está en su vida. Entonces debemos, dice, con esos de corazón limpio que invocan al Señor, un corazón que agrada a Dios, un corazón que busca a Dios, no un corazón que piensa en lo malo, no un corazón que está ahí maquinando la maldad, los malos deseos, malas pasiones. Un corazón que está buscando de Dios, ese corazón, esa alma que se humilla en la presencia de Dios, que busca de Dios cada día, que se acuerda que tiene que buscar la presencia de Dios en las madrugadas, mediodía, en la tarde, en la noche, que hay que leer la palabra de Dios para someter esa carnalidad. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Glorificado sea tu nombre. Pues que nuestro corazón debe ser limpio. Debe ser un corazón apartado de la carnalidad, de la inmundicia. Que Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vemos que dice que Dios es un Dios de paz, no es un Dios
que te trae conflicto, que te trae ansiedad, desesperación en tu vida, sino que es el príncipe de paz, y a través de tu Santo Espíritu nos da paz, nos da armonía, nos da gozo. Y es un Dios de paz, dice, que nos santifique por completo. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ser completa. La santidad tiene que ser integral en nuestra vida. No como muchas personas que dicen, Dios solo busca el corazón. Pero si tu corazón está lleno de inmundicia, está lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de malos pensamientos, malos deseos, lleno de todo pecado, de inmundicia, idolatría, falsedad, mentira, hipocresía. Porque cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de ese miembro que bombea sangre, sino de ese centro donde allí se manifiestan tus emociones, tus deseos, tus sentimientos, el alma del ser humano, donde nacen los malos pensamientos, digo el Señor Jesucristo, que es el que sabe y conoce cómo hizo al ser humano, que el corazón pues no es solo es un órgano, sino que tiene sentimientos, que tiene emociones, deseos, porque allí es donde habita el alma del ser humano. Y entonces eso tiene que ser santificado por completo, que no haya un corazón malo, lleno de inmundicia, lleno de falsedad, sino lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Porque los científicos descubrieron que el corazón, dice, tiene neuronas como el cerebro, y allí también se procesan los pensamientos, dijo el Señor Jesucristo, emociones, deseos. No es solo un órgano que sirve al cuerpo humano, sino que también a la vida espiritual, donde se asienta el centro de las emociones, de los deseos del ser humano. Entonces vemos que tiene que ser santificado toda nuestra vida por completo. Dice todo nuestro ser. Porque pues nosotros somos un ser tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Que debemos de ser santificados completamente. Para que la presencia de Dios habite ahí en nuestra vida. Esa santidad completa en nuestra vida y todo nuestro ser. Vemos que no solo el corazón y tu cuerpo lleno de pecado, lleno de inmundicia, como muchos creen, salvo siempre salvo, porque Dios conoce tu corazón. Pues claro que Dios conoce nuestro corazón, toda nuestra vida, cómo vivimos, cómo andamos, toda manera, nuestra manera de obrar. Y si nuestro corazón es malo, no lo cuidamos, no nos cuidamos a nosotros mismos, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, vamos a tener un corazón malo, un corazón lleno de inmundicia. Y eso es lo que vamos a reflejar a las personas. No vamos a reflejar un buen testimonio, no vamos a reflejar buenos frutos. Vamos a querer aparentar cosas en el mundo. Vamos a querer aparentar cosas que no llenan nuestra vida espiritual, que no dan buen testimonio a las personas para que se vuelvan a Cristo Jesús, tal vez sin necesidad de predicarle. Hoy la persona vive llena de odio, de conflicto. No es una persona que obedece a la palabra de Dios. Es una persona que tal vez maltrata a sus hijos en el hogar,
maltrata tal vez muchas veces el hombre a la mujer. En el matrimonio le pega, la bofetea, la ofende, o la mujer también hace lo mismo, pelea con su esposo, lo maltrata, lo humilla. Entonces, no está santa, aunque use ropa larga, aunque use camisas largas, aunque se tape la cabeza. Eso es lo externo, pero muchas veces tal vez lo externo no refleja lo interno del corazón del ser humano. Tal vez muchas veces está haciendo lo malo y solo es una vida de apariencia. Solo cuida lo externo y no lo interno. No hay una santidad completa en la vida del creyente. No, es que solo Dios conoce mi corazón y refleja otra cosa. Entonces, si el corazón es malo, va a reflejar la maldad al mundo, a las personas, y no va a haber un buen testimonio, no va a haber una obediencia a la palabra de Dios. Va a creer cualquier mentira que le predican, que usted viva como quiera, y Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida. Claro que Dios conoce nuestra vida. Si somos solo apariencia, si somos solo engaño, si no estamos dando frutos en nuestra vida espiritual para que nos conozcan como un buen árbol, como un buen creyente, una buena persona que cree y obedece a la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a santificarse por completo si no lee el manual de la vida eterna, que es la palabra de Dios? La persona piensa que con tradiciones ya obtiene la vida eterna, obtiene la salvación. No, es a través de obedecer la palabra de Dios, de obedecer a Cristo Jesús, de reconocerlo a Él, de servirle a Él, que pues es un regalo, pero nuestra vida debe ser un testimonio vivo, una luz del mundo, santificado por completo, dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vemos que nuestro espíritu debe ser santo en nuestra vida, no un espíritu corrompido, porque no leemos la palabra de Dios, porque no buscamos la obediencia de Dios. ¿Cómo se va a edificar nuestra vida espiritual si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si no leemos su palabra, si no escudriñamos la escritura? Nuestra vida espiritual no se va a fortalecer, no se va a llenar de la presencia de Dios. Nuestra alma no va a buscar de Dios, sino que va a buscar la carnalidad. Va a tratar de llenarse de los deseos de los ojos, de la vanagloria de esta vida, buscar cosas que llenen nuestra alma de deseos pecaminosos. Pero vemos que tiene que ser santificado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tiene que ser algo integral en nuestra vida, completo. No solo interiormente, sino que lo interior, el espíritu, el alma y el cuerpo, todo, para reflejar la santidad de Dios en nuestra vida, para reflejar una vida espiritual agradable, un testimonio vivo a la humanidad, que miren que somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, a su imagen, para buenas obras, llevando fruto, dando testimonio. Entonces no es solo una parte de nuestra vida, no es solo el corazón, solo nuestra alma o solo nuestro espíritu, solo nuestro cuerpo. No es solo el cuerpo, que muchas veces la gente pues, que quítate esto, que no te pongas esto. Y tal vez la persona obedece ese mandamiento del hombre, pero por dentro, ¿qué hay en su vida? Y tal vez aunque se vista de ropas largas, bien cubierta, pero eso no significa que sea santo
delante de Dios. A veces oímos predicadores que por una trenza, que por un peinado, ya la persona anda en pecado, anda lleno de inmundicia. Entonces tal vez creerá que tal vez aquella persona ni se baña, ni se peine, ni se eche perfume, ni se eche desodorante. Porque la santidad es interna y externa. Y pueden darle un mandato a la persona y obedecer tal vez el mandato de un hombre, de vestirse de esa manera, de hacer de aquella manera, pero ¿qué tal su alma? ¿Cómo está? Si está llena de odio, lleno de rencor, lleno de pleito en su matrimonio, con sus hijos, si no tiene paz en su vida. Entonces, aunque refleje una santidad ficticia, una santidad vana, delante de Dios no está bien, porque hay un conflicto en su alma, su espíritu no está limpio, su vida espiritual está anémica, endémica, llena de plaga, llena de inmundicia, llena de pandemia espiritual en su vida. Está seco su espíritu. No hay presencia de Dios. Su alma está llena de malos deseos, llena de inmundicia. Y aunque el cuerpo, la persona lo haga reflejar otra cosa, que tal vez vemos que mucha gente, y vemos religiones que se visten con la gran vestidura hasta abajo, todo tapado, pero tal vez ni creen en Cristo Jesús, que es el que santifica a la persona. Primeramente interior, su espíritu, su alma, pero la persona pues tiene que apartarse cada día de lo malo y del pecado, de la inmundicia, de la maldad que cada día nos asedia. Entonces no es solo exterior, tiene que ser interior primeramente. Obedecer a la palabra de Dios. Dice que tiene que ser guardado, irreprensible. Entonces no tiene que haber reprensión a la vida que vive o vivimos todos y cada uno de nosotros. No debe haber señalamiento, porque nos pueden señalar, nos pueden criticar, pero si es mentira, pues no hay ningún efecto, no hay ningún daño. Porque pues las personas van a señalar al otro, lo van a criticar, van a hablar mal de esa persona, pero si nosotros estamos irreprensibles, que tal vez dirá la persona, ¿quién puede ser irreprensible? Pues todos los que obedecemos, todos los que tratamos de agradar al Señor Jesucristo a través de su palabra cada día, guardar nuestro testimonio, nuestra vida, apartándonos de toda la maldad que nos asedia por todos lados, en el internet, en la televisión, allá afuera en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el robo, la mentira, tantas cosas pues que el hombre hace, negocios sucios. El hombre muchas veces puede hacer negocios sucios, tratando de aparentar que tiene un negocio limpio, y tal vez vende droga, vende cosas ilícitas, vende armas, municiones, y tal vez cree que está bien, miente, calumnia a sus hermanos, mete chisme, contienda, tiene odio en su corazón. Entonces no es irreprensible cuando andamos hablando mal de los demás. Porque no es solo la idolatría, el adulterio, la fornicación, sino muchas cosas que contaminan nuestra vida espiritual, de las cuales nosotros debemos de cuidarnos, de lo que oímos y tal vez pensamos que es una sana doctrina, una sana enseñanza. Entonces debemos de ser irreprensibles.
Irreprensible es una persona que no hay reprensión. Es algo difícil, diremos, tal vez imposible, dirá la persona que se hace irreprensible delante de Dios. O sea, a veces tal vez la persona, por conocer la palabra, por sabérsela de memoria, pensará que es irreprensible. No, es irreprensible por lo que vivimos, por el testimonio, por lo que hacemos, por lo que reflejamos de nuestra vida interior al exterior. No por las apariencias, por las manifestaciones externas de que tal vez eso es solo el reflejo y no hay una vida genuina entregada a Cristo Jesús, y no hay hipocresía en la persona. ¿Y cuántos ministros teniendo muchas veces sus matrimonios, sus ministerios, y por un deseo de su carne se fueron a la mentira, se fueron a un motel y buscaron una mujer más joven, le pagaron y engañaron a su esposa, defraudaron su ministerio, defraudaron su matrimonio, su vida espiritual, y no fueron irreprensibles? Pues que eso es la cuenta pues de cada quien. No que muchas veces la persona como que eso te afectara, no nos afecta. Todo lo que nosotros hacemos en contra de nuestra vida espiritual, lo que el otro hace le afecta a él, lo daña a él. Él es el que tendrá que pagar las consecuencias de su pecado, de su maldad, de su infidelidad a Dios. Nadie paga consecuencias ajenas, de pecados ajenos. Cada quien paga sus consecuencias, sus malos actos, sus malas acciones. Cada quien tendrá que dar cuenta de lo que hace. Si lo hace para bien de la obra de Dios, o lo hace para vanagloriarse, o para creerse más que otros, si hay arrogancia en su vida, si no hay humildad, si sos misionero y te las crees pues de que por eso sos grande en la obra de Dios, y no hay humildad en esa vida. Hay arrogancia por lo que estás haciendo, porque el Señor te ha llevado a muchos lugares y te vanaglorías de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque pues no lo hemos hecho nosotros, sino Dios es el que ha hecho la obra en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo: yo es el que he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Entonces no somos nosotros, sino es la gracia de Dios. Entonces por eso debemos ser una persona irreprensible, cuidarnos de nosotros mismos, de la arrogancia, de la falsedad, de cualquier cosa que nos quiera quitar la comunión y alejarnos de Dios. Entonces no cuidarte de lo que la gente te critique, hable mal de ti, te ofendan, te ultrajen, te humillen. No, de nosotros, de tal vez demostrar una falsa humildad, que cuando tal vez nos ofenden, nos dicen cosas, no decir nada, pero tal vez por dentro estamos quemándonos, llenos de odio, llenos de rencor, o tenemos envidia por lo que los demás tienen, por lo que los demás han alcanzado. Envidia porque tal vez el Señor usa más al otro, porque le ha dado un ministerio y ha fructificado en su vida espiritual. Tiene tal vez una bonita familia, una bonita casa, un buen carro, y el otro envidiándole las cosas al otro. Eso es lo que debemos de cuidarnos, de que esas malas cosas no entren a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, a dañarnos y vivir una vida llena de mentira, llena de engaño, llena de falsedad, envidiando, odiando, lleno de malos deseos que perturban nuestra mente, que nos apartan de la comunión con Cristo Jesús.
Entonces dice que debemos ser guardados, irreprensibles, y guardados, que no es que vamos a ser metidos en algún lugar, sino guardarnos es proteger aquello que es valioso en nuestra vida, proteger nuestra vida espiritual de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa que nos quiera alejar de Dios, de su presencia, toda mala obra, todo mal testimonio, todo fruto que no es bueno. Entonces no anidar esas cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él un día vendrá y pedirá cuenta al ser humano. Y no vayamos a alejarnos, dice la Escritura, avergonzados, sino que nos acerquemos a Él con confianza, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón grato, agradable en la presencia de Dios. Que diga el Señor, este siervo es conforme a mi corazón. No una persona mala, no una persona arrogante, que porque tiene conocimiento se la cree más que el otro, como los fariseos, que eran llenos de conocimiento, pero estaban llenos de desprecio, llenos de odio, de rencor. Aunque eran unos hombres doctores de la ley, pero menospreciaban a su prójimo. ¿De qué te sirve? Y me sirve el conocimiento si desprecio a mi hermano, si desprecio a mi hermana de la fe en Cristo Jesús, si desprecio a los de afuera porque yo me creo más que ellos y no les hablo ni de la palabra de Dios porque pienso que soy más santo que ellos? Como muchos pues que ya no quieren, dice, que ni los toquen porque se les va la unción, y son personas enfermas de la mente, enfermas espiritualmente, porque son personas que no tienen ni unción y seguro ni comunión con Cristo Jesús, porque creerse más que el otro, que si van a predicar entran por un lugar secreto y salen por un lugar secreto porque no quieren que nadie los toque, que nadie se les acerque, porque les van a quitar la santidad. ¿Y cómo te van a quitar si tal vez no tienes nada desde allí? Con esas acciones que cometes, que te crees más que el otro, estás mal. Tienes una enseñanza mala, una enseñanza mal infundada, mal dada o mal adquirida tal vez esa persona, porque se cree más que el otro, y entonces es una persona que debe cuidarse de sí misma, pero no a los demás, no de que los otros lo van a contaminar, porque nos contaminamos del pecado cuando nosotros lo cometemos, no por el pecado del otro. El pecado del otro no se te va a pasar como transfusión de sangre. La concupiscencia que está en tu vida ahí está, y fue por la herencia en Adán, ya la tenés. Pero el pecado de la otra persona no se te va a pasar. No vas a poner allí una guía, para que te traspasen el pecado, como se traspasa la sangre de un cuerpo al otro. Tu pecado está ahí en tu vida y se manifiesta cuando obedecemos a la concupiscencia carnal, cuando no obedecemos a la palabra de Dios y seguimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros malos deseos, nuestras pasiones desordenadas. El pecado no es por transfusión del hermano al otro hermano. Allí está en la vida del creyente la concupiscencia carnal, y si la persona le da rienda suelta, pues se va a manifestar, se le va a hacer manifiesto. Cuando la persona busca su propio mal, su propio daño, cuando no se aparta
de la contaminación del pecado, de aquellos pensamientos que vienen a su vida y se anidan en su mente y en su corazón les da cabida. Entonces no es porque el otro hermano me va a pasar sus pecados, no, sus pecados son de él, su maldad es de él. Cada quien tiene sus luchas, tiene sus dificultades y sabe qué cosas son las que pueden afectar su vida espiritual. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Glorificado sea tu nombre. Sabemos pues que debemos ser irreprensibles. Que el Señor nos dio, nos santificó. Hay una santidad que debemos buscar cada día, una comunión con Dios, con Cristo Jesús. Todo lo que hagamos nosotros, eso va a repercutir en nuestra vida espiritual, ya sea bueno o malo lo que estamos haciendo. Eso no va a repercutir en la vida de tu hermano, a menos pues que sea débil la persona y las acciones del otro lo afectan por su debilidad. Entonces, pero el pecado del otro no debe afectar mi vida, ni el mío afectar la vida del otro, a menos que si es una persona débil, que por lo que hace el otro yo me voy a apartar de Cristo Jesús, me voy a alejar, porque es que para vivir como esté mejor no hago nada, pues hacer mejor las cosas, viví mejor para Dios, agradar más a Dios. Alejate de las distracciones, de las pasiones, de los pecados, de la envidia, el adulterio, la fornicación, de las obras de la carne que relata Gálatas capítulo 5, de la idolatría, la brujería, la hechicería, de andar consultando el horóscopo cada mañana. Eso es lo que tenés que cuidarte, que muchas veces las personas todavía están consultando el horóscopo a ver qué le dice, qué tiene este día para él, qué va a tener, si la palabra de Dios pues ya es completa. Ya no necesitas andar consultando a agoreros, adivinos, el horóscopo, de esas cosas que debemos de cuidarnos. Por eso dice el apóstol: cuídate de ti mismo, de la enseñanza, porque muchas veces la persona creerá: no, eso no me afecta. Cuidarse de los vicios, que tal vez quieres prosperar yendo a un casino, haciendo apuestas. Quieres prosperar vendiendo cosas ilícitas, drogas, alcohol, cerveza. Viviendo como muchos que dicen: es que yo en el mundo era cantante secular y esa es mi profesión. Pues sigue viviendo igual, que siempre estás alejado de Dios. Siempre dices que si el médico es médico, entonces yo también soy cantante, y entonces tratan de justificar su manera de vivir, cantándole al pecado, cantándole a los placeres de esta vida, al adulterio, a la fornicación, al vicio, a la traición. Y esas son las cosas que se debe cuidar el ser humano, no tratar de inventar enseñanzas y el otro lo cree. De esas cosas debemos de cuidarnos, de no contaminarnos de esas enseñanzas falsas, que ya se convirtió y se sigue viviendo igual. Y la palabra nos manda a alejarnos de toda contaminación, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda falsedad, de toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza. El hombre celebra muchas tradiciones y cree que esa tradición que celebra en diciembre, celebra una purísima y cree que lo acerca a Dios, donde sabemos pues que eso es una tradición del mundo, una tradición pagana que el hombre ha metido y no está de acuerdo a la palabra de Dios, porque en ningún lado
Vemos pues que la Escritura nos manda a celebrar una purísima, a celebrar a un ídolo, sino pues que son mentiras que el enemigo le ha metido a través de falsa doctrina al ser humano y él se las cree y piensa pues que así está agradando a Dios, pero está en la mentira, en la falsedad, está en la idolatría. Y entonces cayó en el engaño, cayó en la falsedad, pero él así quiere vivir porque es una vida ligera, una vida fácil. Entonces esas cosas que el ser humano debe de alejarse. El ser humano muchas veces está viviendo de tradiciones aún en el cristianismo, en el evangelio, y celebra cosas que Dios no le ha mandado, cosas que Dios no le ha dicho que haga a través de su palabra. Entonces no debemos dejarnos llevar porque esta es una tradición, porque esto es algo que siempre hemos hecho, sí, pero debemos ver si está de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo al mandamiento de un hombre, sino de acuerdo a la palabra. Que a veces pues los seres humanos crean sus organizaciones, sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, sus propios concilios, y se alejan de la palabra de Dios, y ellos viven de acuerdo a lo que se les enseñó, de acuerdo a un mandamiento de hombre, de una doctrina que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Sabemos que nosotros debemos, como dice la Escritura en 2 Corintios 13, 5 al 9, examinarnos a nosotros mismos. No vamos a examinar la vida de los demás, sino la de nosotros, si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. ¿Y qué es un examen? Un examen es una valoración de cómo estamos. Cuando nosotros hacíamos un examen cuando estábamos estudiando, ¿qué era? Una valoración de nuestros conocimientos, de lo que sabíamos, de lo que habíamos aprendido. Entonces, el examen que nos manda la Escritura es examinarnos a nosotros mismos. Vemos que nadie te va a examinar de la valoración de cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, qué cosas no le agradan a Dios. Entonces somos nosotros de ver y echar un vistazo a nuestra vida espiritual. Señor, yo no estoy haciendo esto, no estoy leyendo tu palabra, no estoy orando, no estoy ayunando, no estoy haciendo vigilia, Señor, no estoy congregándome. Voy a tu iglesia y me aburro, Señor, al ratito me voy, porque la persona piensa que yo estoy apoyando, dice, la obra de Dios, y no es que sabe que lo que necesitados somos nosotros de Dios, no Dios de nosotros. Muchas veces la persona va a la iglesia y está desesperada por irse para su casa, y entonces, ¿a qué vas? Si no es que vas a buscar de Dios, de su presencia, alabarlo, exaltarlo. Debemos examinarnos, dice la Escritura, cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Si me voy a un lugar a distraerme y allí no quiero irme, pero voy a la casa de Dios, a la casa de oración, y ahí estoy desesperado, solo las alabanzas, y me voy, no espero la palabra de Dios. Entonces debo de examinarme qué es lo que pasa en mi vida, qué es lo que estoy preocupado por irme para mi casa. Si es que estoy desesperado ¿por qué? Por estar en el teléfono viendo tontera o en la televisión, o por irme a un lugar a distraerme o a perder mi tiempo en las cosas de este mundo, en la vanagloria de esta vida, en los deseos. Así que estoy desesperado por hacer las cosas de esta tierra y no agradar a Dios.
Entonces debemos de qué, de examinarnos, dice la Escritura. Que el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, no vas a tener cuidado de los demás, de lo que hacen los demás, aunque tal vez muchas veces pueda afectarte algunas cosas que los otros seres humanos hagan, pero debemos de qué, de cuidarnos de que esas cosas no nos llenen de odio, no nos llenen de rencor, no afecten nuestra vida espiritual, no me daña a mí, sino que yo siempre esté creyendo firme, obediente a la palabra de Dios. Sí, examinarme para ver cómo estoy viviendo delante de Dios, qué estoy haciendo para agradar a Dios, para apartarme de lo malo, para vivir en santidad, para agradar cada día a Dios y que mi vida sea agradable a Dios y que Él esté agradado de mí, que Él dé un buen testimonio como de Job, como David, como Abraham, como muchos hombres del Antiguo Testamento que Dios daba testimonio de ellos. Que así Dios dé testimonio de mi vida, de la tuya, de su pueblo, de su iglesia. Entonces cuidarnos de cómo vivimos, de lo que hacemos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, Señor Jesús, que nos edifica, que nos instruye a seguir adelante, a apartarnos de lo malo, a no creernos lo que somos, a ser arrogantes, no, sino a ser humildes, a vivir en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por esta bendita palabra que nos ayuda cada día a buscar más y más de tu presencia y alejarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de todos aquellos, Señor Jesús, que nos quita y nos trata de apartar de ti, de tu comunión, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, miles e infinitas gracias. Y ayúdanos cada día, Señor Jesús, guíanos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Amén.